La vela es símbolo de la luz serena, silenciosa, que siempre está encendida dentro de nosotros. El incienso es símbolo de la contingencia. Todo lo que aparece desaparece. Cada vez que encendemos la vela y encendemos el incienso, estamos simbolizando estas dos cosas. En este momento, en el canal de YouTube de Espíritu y Zen, ya hay 4.000 seguidores. Y en el grupo de WhatsApp de Espíritu y Zen hay 90 y tantos que están apuntados voluntariamente. Como esta charla se sube también para ellos, yo he pensado mucho en ellos. ¿Y por qué del conjunto de esta gente, de todos estos compañeros y compañeras, solo una pequeña parte practica? Solo una pequeña parte, en torno a unos 30, siguen un camino del silencio con nosotros. Es posible que haya otra parte de los que están apuntados ahí que sigan otras prácticas, y yo saludo con muchísimo respeto y aceptación que cada cual debe seguir su propio camino. Pero también me dirijo a aquellos, en primer lugar, que son seguidores pasivos, en el sentido de efectivamente hay algo que llama a estar en un canal donde lo que se habla es de silencio, de zen, etc. Algo llama allí. O estar sin practicar en un grupo de WhatsApp donde continuamente se ponen dedicatorias y textos que hablan de lo mismo. Yo quisiera animar en esta charla a todos esos seguidores pasivos que den un paso más. Porque solo cuando uno practica, cuando uno entra en un compromiso con uno mismo y desarrolla un camino de práctica que a veces dura toda la vida, es cuando la transformación íntima se produce. Y luego también me dirijo a aquellos de entre vosotros que de una forma u otra podéis sentir que no avanzáis, que este camino de silencio en la sentada y silencio en el zazen y luego silencio en la cotidianidad, de búsqueda, de contenido, de comprensión, es difícil. Vamos a partir de un texto de Linchi que fue pronunciado en el siglo VII y que hoy en día nos sirve también. Se pregunta en primer lugar, ¿por qué los estudiantes de hoy, habla de su hoy, nosotros hablamos del nuestro, fracasan a la hora de progresar? ¿Cuál es el fallo? Y él mismo responde, el fallo está en el hecho de que no tienen fe en sí mismos. El fallo está en el hecho de que no tienen fe en sí mismos. Si no tenéis fe en vosotros mismos, estaréis siempre preocupados.
intentando controlar el entorno, y os veréis dirigidos y confundidos por cualquier entorno que estéis. La palabra entorno significa las circunstancias de alrededor, las condicionantes, los puntos de referencia, la vida cotidiana que nos rodea, las personas y las circunstancias que nos determinan. Estaréis preocupados intentando controlar el entorno y os veréis dirigidos y confundidos por cualquier entorno que estéis, sin poder moveros libremente. Pero si pudierais detener esta mente que corre sin parar buscando algo, no os diferenciaríais de los Budas y los patriarcas. ¿Queréis saber quiénes son los Budas y los patriarcas? No son distintos a vosotros. La gente que tengo delante mío escuchando esta charla del Dharma. Es un texto central en el cual tenemos que escudriñar qué es eso de la fe en sí mismos. En primer lugar, habríamos de diferenciar lo que es la fe, diferenciado de lo que es la creencia. Porque creencia en cosas tenemos. La persona que empieza este camino viene posiblemente como yo vine y como vosotros habéis venido, cargados de creencias. Y cuando hablo de creencias me refiero cargado de cosas que consideramos como seguras, que determinan nuestro perfil y que condicionan la forma como nos comportamos con la existencia. Son las perspectivas, pueden ser los mitos, o puede ser las grandes y pequeñas cosas en las que decimos yo creo en. Historias que nos construimos, ideologías, dogmas religiosos, construcciones vitales, elementos que creemos que nos definen y que además no solamente nos definen, sino que proyectamos continuamente hacia la vida y hacia otros, diciéndoles lo que está bien y lo que está mal, diciendo lo que realmente es seguro y lo que no es. Son los marcos de seguridad en los cuales nos situamos y que son muchas veces marcos que nos han venido incluso desde pequeños. A veces no son siquiera, porque a veces cuando uno habla de creencias, se refiere pues a ideologías, a dogmas religiosos, etcétera, pero a veces son pequeñas cosas. Mensajes vitales. Y el tema de mensajes vitales es fundamental, porque cuando decimos a veces por qué una persona es tímida, pues a lo mejor es porque desde pequeñita, en una relación de varios hermanos, fue colocada la última y nunca se le tomó en cuenta sus opiniones. Y ahí se generó un mensaje vital que significa lo que tú opines no es importante. Y a partir de ahí construimos una característica, construimos una psicología, porque eso entra en nuestro subconsciente. Y eso es una creencia que no podemos romper o que no queremos romper.
a veces esos mensajes nos resitúan, como por ejemplo, yo soy una persona segura y puedo decir a los demás lo que está bien y lo que está bien, mal. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de la construcción de la historia personal, y alguien en algún momento nos sitúa así. Lo que realmente somos queda escondido detrás. Porque a veces, incluso cuando, a veces en la adolescencia o en la adultez, rompemos con esos mensajes, la tendencia natural, habitual, es a construir otros. Construir algunos que con eso creemos que estructuramos realmente nuestra vida. Pero siempre construimos estructuras mentales, estructuras de referencia, que le damos el signo de seguridad. Y es un camino dramático este. Yo he recorrido mi vida y en este avance, en este camino espiritual, una de las cosas que yo he hecho es intentar entender por qué me comporto de una determinada manera. ¿Por qué, por ejemplo, en el pasado yo era colérico? ¿O por qué yo siempre he estado pendiente de la relación con los demás, de lo que opinaban, de lo que yo decía o no decía? Y ahí he tenido que encontrar el signo de mi padre, el signo de mi madre y otras influencias importantes y no menor, la influencia del catolicismo tradicional, ¿no? Cada uno de nosotros en este camino tenemos que hacer esa revisión. Porque el siguiente paso, y es un paso profundamente radical, es soltar todo eso. Porque he dicho que quien realmente solo está detrás, escondido de todo ese armatoste, de toda esa estructura psicológica y mental que construimos para darnos seguridad, para no sentirnos vacíos, desprendidos. El sentimiento de soledad, el sentimiento de la angustia por no ser acompañados, es egoica. Está basada en una estructura de yo que hemos construido sobre la base de esos mensajes, sobre la base de esas creencias. Y eso no es la fe de la cual habla Lynch. Y tampoco es esa expresión de vosotros mismos. Por lo tanto, antes de entrar a analizar eso, hagamos algo de lo cual hemos hablado muchas veces, pero que es la base de nuestro camino, y que efectivamente aquellos que escucháis esta charla en Espíritu y Zen en el canal de YouTube y que no hacéis más que escuchar una y otra vez las charlas que ahí se ponen porque parecen interesantes, os apelo a que pongáis en marcha el camino de la transformación, del soltar esos elementos que a veces predeterminan nuestra existencia. Y digo que es radical porque
produce un vacío. Es como el incienso que hemos quemado. Al final queda solamente un poco de ceniza. Si no soy ese que está expresando esto, si no soy ese que es tímido, si no soy ese que ha tenido esta historia, si no soy ese que se comporta de esta manera, si no soy el conjunto de esos espacios de seguridad, de esas estructuras de pensamiento que he creado, de esa ideología en la que creo, de esos mensajes que yo me digo y que digo a otros. Mi madre me repetía, y yo creo que le he dicho alguna vez, pobrecita, siempre ha habido ricos y pobres, hijo mío. Así como una expresión de decir, ¿qué quieres tú transformar? Y eso es un mensaje vital, básico, ¿no? Que si te lo aceptas, pues bueno, generas una forma de comportarte. Abandonar todo ello es vaciarse, quedarse sin ataduras, sin seguridades, sin la tendencia habitual a construir otras seguridades, otras verdades, otras creencias. Y en esa situación, aceptar el vacío de la construcción egoica de la existencia en nosotros, con sinceridad. Y al final, pues viene la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? ¿Quién soy? ¿Qué va a ser de mí? Y ese que va a ser de mí también es quién es ese mí. Bueno, pues la respuesta también la da Nietzsche. Y desgraciadamente, afortunadamente, diremos, es una respuesta profundamente radical. Si queréis ser libres de nacer y morir, dice en el Lin Chi Lu, de ir y venir como si uno se pusiera o quitara un vestido, los vestidos son los personajes, nos ponemos continuamente, debéis entender en este preciso instante, que la persona que está escuchando el Dharma, esto es cada uno de nosotros, carece de forma, de características, de raíz, de principio. No mora en lugar alguno, pero está viva y vibrante. Las 10.000 clases, esto es todos, de sucesos que os afectan, operan en un lugar que de hecho no es un lugar. Por tanto, más buscáis, más os alejáis, más os esforzáis, más os confundís. A esto lo llamo la clave secreta del asunto. Si yo tuviera que elegir un texto de todas las enseñanzas de Rinzai, conocido como sabéis en Japón Rinzai, este sería el texto principal para mí.
Vamos a desmenuzarle, porque esto es lo que él llama sí mismos, fe en sí mismos. O sea, lo primero que tenemos que ver es qué es eso del sí mismos. Una vez que hemos comprendido que esto no es el conjunto de las creencias, el artefacto, el armatoste que creemos, al menos lo hemos comprendido, quizás no nos hemos liberado de ello, quizás continuamente volvemos a situarnos una y otra vez en ese esquema, pero hacemos un camino de limpieza en ese aspecto. Tenemos que ser capaz de comprender qué es lo que el maestro nos define por sí mismo. Uno mismo no tiene forma. Significa aceptar la primera parte del Sutra del Corazón. La forma no es sino el vacío. Esto es, este cuerpo, esta estructura, todo lo tangible, todo lo que de alguna manera tiene corporidad, todo lo que manejamos y que le damos consistencia, no es sino vacío. Significa una aceptación profunda de que nuestro cuerpo ha de pasar. Sin embargo, la esencia de lo que somos no. Significa que por primera vez posiblemente empezamos a dejar de dar importancia a nuestra vinculación con la forma, a nuestra vinculación con nuestro cuerpo, con lo que le pasa, con lo que nuestro cuerpo aparenta ser, con lo que manifestamos corporalmente. Pero al mismo tiempo, el vacío no es sino forma. Esto es, no podemos realizar nuestra transformación saltando a una alternativa existencial donde todo es vacío. Eso es un error tremendo. El único camino que tenemos para avanzar en la práctica es en lo concreto, en la cotidianidad, en cada momento, en cada estructura que manejamos. Por lo tanto, lo ilimitado, lo que no tiene fronteras, el espacio sin tiempo, no son sino formas concretas, circunstancias y momentos concretos. No he manifestado hasta aquí cuál es el motor que mueve a todo esto. Ahora iremos a ello. Pero también dice el maestro que está vacío de características, eso ya de estructura, de perfiles, de cualidades, pero no tiene raíz ni principio. O sea, el yo mismo del que hablamos, de ahí hay un cierto vértigo. Esto resuena igual que lo que Eckhart decía sobre venir a ser quien era cuando no era. Eso que es un verdadero koan. Aquí Lynch lo dice, sin raíz, esto es, sin esquema de principio, no tiene origen, no tiene un inicio, no tiene un nacimiento y por tanto no tiene una muerte. Y ahí hay un salto fundamental. Quien realmente somos no ha nacido, no tiene un origen y no tiene un final.
¿Aceptamos esto realmente? ¿Aceptamos que quien realmente somos no está separado del origen? Y como dice Dogen, es un no nacido. No tiene un principio y no tiene un final. Cuando este cuerpo muera, quien realmente soy se transforma. Pero no como ese alma individual que creemos eterna y que va o bien saltando de cuerpo en cuerpo, o bien tiene un paraíso que le espera, sino que se transforma radicalmente. Fe en ese, uno mismo. No mora en lugar alguno. No sé si os acordáis que Huinén, o Eno, el sexto patriarca, empezó su camino a través de una frase que escuchó en el mercado. Él era analfabeto, y esa frase, que la repetía alguien, decía: morando en ninguna parte, el espíritu se manifiesta. Y esa frase fue el motor de su transformación. Pues aquí Lynch nos la está recordando. El sí mismo no mora en ninguna parte, en lugar alguno. Esto es, vivimos en lo concreto, vivimos esta aventura humana, pero no hay un lugar concreto que sea nuestro. No hay un hogar concreto que sea nuestro. Y esto de nuevo nos coloca en vértigo. Por lo tanto, todo esto no puede ser aprendido con la mente, con la racionalidad, sino tiene que ser aprendido con lo que en la tradición se llama mente-corazón, pero que en el fondo es ese término en Bhavana, o el término en chino de Xin, que es algo más que la mente, es el fondo de la existencia desde la cual experimentamos. Pero está vivo y vibrante. Está manifestándose en pasión en cada momento. Nosotros, con nuestra estructura egoica, reprimimos a nosotros mismos en esa vida vibrante y real, que si no tuviéramos esas trampas que oscurecen nuestra mente, si no tuviéramos esas dependencias, esas estructuras de creencias, se expandiría en cada momento nuestro yo mismo de una forma viva y vibrante en cada instante. De tal manera que cuando realmente soltamos esto, estamos más preparados, nos vemos para vivir vibrantemente este momento. Esta charla la voy a llamar el salto silencioso, porque implica
un salto profundo que se produce sin que realmente exista un momento concreto, desde la creencia a ese vacío en el cual se vive vivo y vibrante. Es un salto, y ahí está el término de la fe, que ya no es una creencia, sino la capacidad de saltar a ese espacio donde nada es fijo, donde nada es seguro, donde no hay esquemas terminados. La aceptación del continuo cambio de la existencia. Creo que os acordaréis que algunos de los magisterios de la tradicionales de la Iglesia estaban totalmente en contra del relativismo, particularmente Benedicto XVI. Decía que el relativismo era el enemigo de la práctica religiosa, y lo decía porque lo que nosotros estamos hablando aquí es lo que desde hace mucho tiempo decía Condania: todo lo que aparece desaparece. Y lo que estamos planteando es que no existe nada en lo cual te puedas agarrar y que permanezca permanentemente. No existe esa verdad absoluta en la cual te agarres y termines. ¿Cuál es el motor que nos lleva a esa fe en uno mismo? Ese motor es el anhelo, es ese fuego interior, esa luz serena que simbolizamos con la vela que yo citaba antes, ese amor, esa comunión que está en el fondo del origen de quien realmente somos, donde no hay separación, donde no hay límites y continuamente nos impulsa a esa comunión que nosotros cercenamos, controlamos y mantenemos. Dicho sea de paso, el camino que yo indicaba antes de la ruptura de las creencias es un camino de la ruptura del control. Y en la ruptura del control hemos hablado muchas veces, pero significa lo que se diría es caer en pérdida. Si no controlas, ¿qué pasa con la vida? Si no controlas cuál es la existencia, qué es lo que viene después, cuál es el plan, ¿cómo te enfrentas a la vida? Bueno, pues el salto silencioso del cual hablo implica esa pérdida de control. A partir de ahí, ese salto implica en decir sí a ese ser, a esa forma de ser que realmente somos, a eso que realmente somos, que no tiene forma, que no tiene origen, que no tiene final, pero que es vivo y vibrante, que se expresa en cada momento, en cada circunstancia, desplegando toda la potencia de la existencia vital, expresándose en manifestación de plenitud, expresándose en profunda expresión de comunión, de amor. No hay nada que perseguir, nada que alcanzar. Cada momento es un momento único de vivencia apasionada, en el cual a partir de ahí se vive caminando en plenitud, ya sin miedo, porque no importa que este cuerpo muera, no importa que esta existencia desaparezca,
porque mi hogar es el sin hogar, porque mi hogar es la plenitud de todo lo que existe. Ese salto es un salto de plenitud, donde está la verdadera comprensión de la vida, la felicidad. Pero esa comprensión no está en nuestra mente. Está en la expresión cotidiana de la existencia. Ser todo en cada momento. Caminar como expresión de lo eterno que somos. Ser nómadas de nosotros mismos. Avanzar libres por fin de tantos pesos que hemos venido arrastrando. A veces daremos pasos en ese sentido y de pronto luego nos sentiremos atrapados de nuevo. Pero si hemos comprendido este texto de Lynch, a partir de aquí sabemos cuál es el camino. Y esa comprensión tiene que llegarnos al tuétano de nosotros mismos. Para aquellos de vosotros, como decía antes del canal, que estéis escuchando esto, tener paciencia también con vosotros mismos. Porque esta expresión radical que se está expresando aquí es una expresión de camino para toda la vida. Y que al principio a lo mejor es la humilde actuación de soltar y soltar y soltar, poquito a poco. Y de pronto verse de nuevo atrapado y darse cuenta y volver a soltar. Hasta llegar a esa expresión en la cual el salto silencioso se va manifestando poco a poco. Cada uno de nosotros hemos hecho saltos silenciosos, a veces pequeñitos, a veces más grandes. Lo esencial es tener ese motor que nos lleva a tener fe en uno mismo realmente, porque a partir de ahí se acaba el miedo, se acaba la angustia, se acaba también esa expectativa de que la felicidad está más allá y no aquí. Así pues, el camino hacia el yo mismo, hacia esa fe en yo mismo, empieza haciendo silencio. Silencio en nuestra propia existencia. Por eso practicamos el silencio. Para ahí comprender cómo es la existencia real. Porque cuando nos sentamos en zazen, nos desprendemos de todo. Aceptamos que hay un cuerpo ahí sentado, pero le dejamos quieto. Aceptamos que existen emociones, que existen pensamientos, que existen sentimientos, pero dejamos que pasen. Y nos vamos quedando simplemente en estar sentado. Y ni siquiera hay un yo que se sienta, sino simplemente es la acción de estar sentado. Y ese salto que se expresa en nuestra práctica, también poco a poco lo vamos expresando en otros aspectos de nuestra cotidianidad. Cuando hablamos con otros,
Abandonamos el yo sé, yo quiero, yo siento, yo creo y yo te digo. Abandonamos eso y simplemente estamos ahí. Cuando hacemos cosas, lo mismo, hacemos un proceso de vaciamiento. Os ruego a todos que seáis consistentes en vuestra práctica, que sepáis que este es la esencia de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Esto es avanzar hacia la fe en uno mismo. Y que esa fe en uno mismo, esto es ese motor interior que está escondido en el centro de cada uno de nosotros, sea lo que nos lleve poco a poco a ese soltar, ese quedarse sin nada, ese vacío en el centro de la existencia que nos lleva a la quietud y a abrazar paradójicamente el conjunto de todo lo que existe. Os llamo a todos a esta práctica, que es una práctica vital, que no es la llamada a practicar el zazen como lo indica Pedro, no. Es una esencia de práctica donde cada uno de nosotros ha de enfrentarse a la propia existencia y tomar las decisiones adecuadas que permitan este soltar, esa dinámica de espacios de seguridad y aceptar ser libre. Decía el texto de sin poder moveros libremente, decía el texto de Nietzsche. Estáis controlados por el entorno, o intentéis controlar el entorno sin poder moveros libremente. Pues llamo a todos vosotros a que consideréis seriamente cuál es la práctica esencial de vuestra existencia y que avancéis en ella. Paz y bien.